Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Aquí estamos nuevamente, un martes más, discutiendo el libro El deseado de todas las gentes. En esta semana nos ha tocado discutir los capítulos 24 y 25 de este hermoso libro que presenta la biografía más exacta de la vida de nuestro Salvador Cristo Jesús. Antes de comenzar, vamos a pedir que allá donde usted está pueda inclinar el rostro y elevar una plegaria a nuestro Padre Celestial. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Señor, en este momento vamos a abrir tu palabra y vamos a descubrir lo que tú tienes para nosotros, para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a atesorarlo y también a compartirlo con otros para que puedan ser salvos, Señor. Señor, en este momento pido que tú me des discernimiento, me des sabiduría y me dirijas en todo lo que se diga y se haga, Señor, sea aprobado por ti, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, como todos los martes, ¿verdad? Estamos discutiendo el libro El deseado de toda la gente. Y el capítulo 24 es el primero que me ha tocado, ¿verdad? Y se titula ¿No es este el hijo del carpintero? Y está basado en Lucas 4, del 16 al 30. Capítulo 4 de Lucas, los versículos 16 al 30, si después quieren en sus casas leerlo con calma, ¿verdad? Y compararlo con la lectura del libro El deseado de toda la gente, de la autora Elena G. de White. Y como vimos en los capítulos anteriores que discutió Freddy la semana pasada, ya vemos a Juan el Bautista, ¿verdad? Que estaba encarcelado, había sido ya también después de eso muerto, decapitado. Y también vimos cómo comenzaba el ministerio de Jesús en el área de Capernaum, ¿verdad? En Capernaum, en toda esa área, la región de Galilea. Y él estaba por allí anunciando el reino de Dios que se acercaba para que se prepararan, ¿verdad? Y dejando saber el plan de salvación. Él iba por ahí sanando, predicando por todas partes. Y se dice que habían pueblos enteros, ¿verdad? Que eran sanados, no se oían gemidos, no se oían quejidos en esos lugares porque el Señor había pasado y había sanado a todo el mundo. En este capítulo, pues, ya Jesús vuelve de esa, digamos, esa gira por el área de Galilea y se dirige a su pueblo natal, Nazaret, en un lugar, ¿verdad?, donde él volvía con ansias porque iba a ver a su familia, a sus hermanos y hermanas, pero el lugar donde más rechazo él recibió de su gente. Gente que lo había visto nacer como niño, pasar por su adolescencia, su juventud y llegar a la adultez. Pero estos que lo habían visto y habían oído de su ministerio y de sus experiencias allá en Capernaum y en el área de Galilea, no lo veían como el Mesías que había de venir.
Y ese sábado que él está allí, él va hacia la sinagoga y se sienta con los otros adoradores. Y había pues allí estaba el anciano, ¿verdad? Un anciano leyendo a los profetas y alentando a los que allí escuchaban, ¿verdad? La palabra de los libros proféticos. Mensajes del Mesías que había de venir. Y él les dejaba saber, ¿verdad? Basado en lo que le habían inculcado y lo que por tantos años se había hablado, de que ese Mesías vendría a liberarlos de la opresión de los romanos y que encabezaría los ejércitos para librar a Israel de ese yugo. Y normalmente cuando había una persona, ¿verdad? Un rabí, como lo era Jesús, tenía sus seguidores, ya le había comenzado su ministerio oficialmente con la edad que correspondía, tenía sus seguidores, ya tenía sus discípulos, pues la gente los reconocía como que tenía un conocimiento, ¿verdad? De la palabra, así que era la costumbre invitarlo a tener el sermón, la parte espiritual. Así que le piden a Jesús, ¿verdad? Para que hable y le hacen llegar el libro de Isaías o el pergamino, ¿verdad? Eran rollos donde estaban escritas los libros de los profetas, ¿verdad? Y entonces cuando él lo abre, ahí cae en el libro de Isaías, en el capítulo 61. No estaba en ese tiempo dividido por capítulos ni versículos. Básicamente era una escritura, ¿verdad? Continua. Pero nosotros sabemos hoy, ¿verdad? De acuerdo a las divisiones que le hemos hecho, que esa porción de la palabra que él leyó fue el capítulo 61, el versículo 1 y 2. Que lee como sigue, dice: el Espíritu del Señor es sobre mí, y por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad, a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y ahí básicamente él paró de leer, sin terminar, ¿verdad?, la frase que está después, que habla sobre la venganza del Señor, que era lo que a estos otros ancianos o otros rabinos les gustaba inculcar, porque era como el desquite de lo que habían hecho los romanos, ¿verdad? En tenerlos a ellos sometidos. Y ahora ellos veían la oportunidad del Mesías, que venía como el libertador, con los ejércitos a destruir a sus enemigos, ¿verdad? Pero el Señor no leyó esa parte. Y él básicamente enrolló el pergamino nuevamente, lo entregó y se sentó. Se fue aparte. Y mientras esto pasaba, todos los ojos de la gente allí presente en la sinagoga estaban fijos en él. Porque él se paró, leyó un versículo y ahí lo dejó. Y si uno ve a un predicador que hace eso, ¿verdad?, le va a estar extraño. Jesús le estaba presentando a estos un cuadro opuesto a lo que había leído el anciano previamente. Le estaba presentando a un Mesías que traería alivio, traería sanidad, que traería libertad, que traería vista y que revelaría la verdad al mundo. Pero no era ni la libertad, ni el alivio, ni la sanidad que ellos estaban esperando.
Dice Elena G. de White que sus palabras, cuando él leyó esto, conmovió a todos allí presentes con un poder y un sentimiento que ellos nunca habían sentido antes. Pero de momento, Jesús, todos ellos mirándolo, les anuncia: hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de escuchar o que acaban de oír. El Señor en ese momento estaba dejándole ver a ellos que esa profecía en Isaías 61, 1 y 2 se refería a Él mismo. Le estaba diciendo a ellos que Él era el Mesías y le estaba diciendo más aún que lo que ellos pensaban que el Mesías o que era la función del Mesías de libertar del yugo y de crear una nueva nación, no era lo que el Mesías venía a hacer. Y ahí empezaron a preguntarse entre ellos y decían: ¿pero no este es el hijo de José? Se preguntaban porque ellos no entendían que éste pudiera ser el Mesías. Se fijaron en ellos mismos y que las cosas que él estaba diciendo no era lo que ellos esperaban. Es como si Jesús los desmascaraba, le quitaba. Ellos, en cierto modo, se sentían especiales. Eran hijos de la promesa, hijos de Abraham. Era el pueblo escogido de Dios. Sin embargo, Jesús le estaba presentando a ellos como que eran unos presos que necesitaban ser liberados del poder del mal. Los presentó como que eran ciegos en tinieblas, que no podían ver la verdad que tenían frente a ellos. Tenían todo el conocimiento, tenían las escrituras, tenían las profecías, pero no las habían estudiado con detenimiento y no reconocieron al Salvador, al Mesías esperado. En ese momento, dice la hermana G. de White, que su orgullo se ofendió. Le estaba diciendo cosas que ellos no querían oír. Esto no era lo que ellos deseaban. Ellos querían ser liberados de ese yugo romano. Y ahí cuestionaron: ¿quién es este Jesús? Este es el hijo del carpintero. El carpintero del pueblo que habían conocido. Ese mismo carpintero se está atribuyendo ahora como el Mesías. No, eso no puede ser. Y aunque ellos lo conocían, lo habían visto crecer, sabía que su conducta era intachable, no podían aceptar que este fuera el Mesías prometido. ¿Por qué? Porque le sacaba todas las ideas, todos los esquemas que ellos tenían plasmados de cómo sería el Mesías, todas las esperanzas que ellos habían puesto en una liberación, pero no la liberación espiritual, sino la liberación política, la liberación económica, la liberación en otras áreas materiales. Dice la pluma inspirada que al abrir la puerta de la duda, estos hombres
endurecieron su corazón. ¿Y saben qué? Satanás tomó el control de sus mentes, porque ellos no querían que vieran ni que fuesen libertados de esa manera. Satanás no quiere que tú tampoco, ni yo, seamos liberados de las luchas, de nuestros pecados. Él quiere que nosotros nos mantengamos ciegos y que nos mantengamos amarrados, encadenados. Y por eso el enemigo a veces utiliza la duda para nublar nuestros sentidos, nuestras creencias. Pero el Señor quiere liberarnos. Nadie había dicho nada. Todo el mundo había pensado las cosas. Pero el Señor, que todo lo sabe, que escudriña nuestros pensamientos, Él sabía lo que ellos estaban pensando. Y antes de que ellos hablaran, Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, sánate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído hablar, haber sido hechas en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. El Señor sabía lo que ellos estaban pensando. El Señor sabía que por sus mentes estaba ya entrando la duda, la incredulidad. Y por eso ahí le dice: ustedes están pensando, médico, sánate a ti mismo. ¿Por qué? Porque Él había hecho muchos prodigios que ellos habían escuchado, muchas sanidades. Sin embargo, estaban esperando que en Nazaret Él hiciera lo mismo. ¿Por qué? Porque hay personas que necesitan ver destellos, cosas milagrosas, sanidades, para tener una certeza en Cristo Jesús. Pero nosotros tenemos que tener la certeza en Cristo Jesús por fe, sin tener que ver cosas espectaculares. Y después continuó diciendo, le dijo: de cierto les digo, que ningún profeta es acepto en su tierra. Dice en el versículo 29 al 27 que Él continuó hablándoles y dándole ejemplos de profetas que no habían sido aceptados en su tierra. Y ahí les habló de Elías, que aún teniendo muchas viudas en Israel, no fue en Serepta, un lugar pagano, donde una viuda recibió la bendición del Señor. Porque esta mujer, a pesar de que no era del pueblo de Israel, había escuchado hablar del Dios de Israel. Y con la poca luz que quizás había recibido, era fiel. Y estaba receptiva a aceptar el mensaje de Dios a través de Elías. Estuvo abierta a abrirle sus puertas y a ofrecerle su servicio. El pueblo de Israel en esos tiempos se había apartado completamente de Dios, empezando por sus dirigentes, por el rey. Los sacerdotes habían sido destruidos. Y Elías ahora,
buscando refugio. Allí lo encuentra. Y él le cuenta además de eso de Eliseo, que habiendo tantos quizás leprosos dentro del pueblo de Israel, fue a sanar a un hombre pagano, a Naamán, un hombre noble, pero un hombre que lo poco que había escuchado de Dios de Israel, tal vez era a través de su sierva. Pero un hombre que humilló su corazón y estuvo dispuesto a seguir las instrucciones divinas. Sin embargo, en su pueblo, Eliseo no pudo hacer la obra tampoco. Y con esto, mis hermanos, Jesús le estaba dejando ver con ejemplos que ellos conocían que nadie es profeta en su propia tierra, que él entendía que ellos no lo aceptaran a él. Pero él había venido para ofrecerle una oportunidad. Él venía porque no importa lo que nosotros lo rechacemos, Dios siempre te ofrece la oportunidad. Él te ofrece la palabra para que tú puedas aceptarlo. Vemos en estos ejemplos que aunque Israel en el tiempo de los profetas y ahora en el tiempo de Jesús tenía la verdad, tenía la luz, no la habían escudriñado, no la habían estudiado a profundidad. Y ahora que Jesús está entre ellos como el Mesías, ellos no lo reconocen. No importa, hermanos, cuánta luz nosotros tengamos como pueblo de Dios. Lo que importa es cómo nosotros obtenemos o nosotros empleamos esa luz que obtenemos de Dios a través de sus profetas, a través de la palabra. ¿Cómo estamos empleando? Y esto no es algo que solamente aplica al Israel de aquel momento. Aplica al Israel moderno. Aplica a nuestra iglesia adventista del séptimo día. Podemos tener mucha luz en cuanto a muchas cosas. El plan del régimen de salud. Podemos tener mucha luz en cuanto a muchos otros temas. Pero ¿cómo estamos empleándola en nuestra vida y para los demás? Y le leo en mis propias palabras, le voy a resumir lo que dice Elena G. de White en la página 206. Dice que aún los paganos que eligen lo recto están en una condición más favorable de recibir la verdad que aquellos que tienen mucha luz, pero la desprecian por sus inclinaciones mundanas. ¿Qué era lo que le pasaba al pueblo de Dios? Había rechazado la luz que Dios le había dado. Y a veces Dios se manifestaba mejor a través de paganos que por lo menos en lo que ellos conocieron o conocían eran rectos. Cuando estos hombres que estaban allí en la sinagoga
escucharon esto que Jesús dijo, dice que fue una amarga verdad para ellos, que les presentaba la condición espiritual en la que ellos se encontraban. Y le estaba diciendo que era mejor llevar el mensaje a los paganos que a los que se hacían llamar el pueblo de Dios. Eran palabras fuertes que a ellos no les gustaron, pero eran la verdad. Dice que el enemigo se posesionó de estos hombres que allí se encontraban y los llenó de una ira tan fuerte contra el Salvador de las almas, que dice que lo llevaron, lo empujaron, lo sacaron de la sinagoga. Y en estos momentos sus mentes, sus corazones estaban tan indignados que habían ofendido su orgullo, su creencia, su religión, que estaban dispuestos a cometer homicidio. Y dice que lo sacaron fuera del pueblo, de la ciudad, y lo llevaron allí a la orilla de un precipicio. Y tenían la intención de tirarlo por el precipicio, de despeñarlo. Pero los ángeles de Dios estaban con su hijo. Y dice que en ese momento desapareció de en medio de ellos. La Biblia dice que él pasó caminando por en medio de ellos como si nada. Estos hombres enojados gritaban, maldecían, algunos le tiraban piedras. Pero el Señor lo protegió. Su Padre Celestial estuvo ahí protegiéndolo en todo momento. Dice que pasó por en medio de ellos. Pasó por en medio de ellos y se fue. Los ángeles divinos lo protegieron, lo socorrieron en medio de la muchedumbre enfurecida y lo llevaron a un lugar seguro. Y eso quiere hacer el Señor con nosotros, hermanos. Él quiere que nosotros podamos estar seguros. Él nos libra de las injusticias del enemigo. Él siempre protege a sus hijos de todos los ataques del enemigo que nos puedan sobrevenir. Siempre que estemos agarrados y en comunión con Él, vamos a ver la providencia divina. Ese día Jesús les habló en la sinagoga. Tuvieron la oportunidad de aceptar el llamado de Jesús, el llamado del cielo. Los llamó a arrepentirse, a cambiar, a creer. Y no solamente una vez, tuvieron 2 oportunidades el pueblo de Nazaret, porque antes de concluir su ministerio, Jesús volvió nuevamente para ser rechazado. Hoy Dios nos ofrece la oportunidad de salvación, hermanos. No hagamos oídos sordos como los habitantes de Nazaret. Escuchemos la palabra de Dios. Abramos nuestro corazón para que el Señor pueda traer cambios a nuestras vidas. Y brincando rápidamente al capítulo 25, que se llama El llamamiento a orillas del mar. Este está basado en Mateo 4, 18 al 22, en Marcos 1, del 16 al 20, y en Lucas 5, del 1 al 11.
Este es un tema que ya yo le he predicado varias veces y recientemente prediqué de esta pesca milagrosa, ¿verdad? Y el llamamiento de algunos discípulos en Galilea. Y en esta porción de la palabra se nos presenta, vemos a los discípulos que estaban allí frustrados después de una noche entera tratando de pescar y volvían con las redes vacías. Pero además de eso, estaban desanimados, estaban descorazonados, porque había muerto Juan el Bautista. Pero Jesús, que había estado tempranito en la madrugada, por allí en la orilla del mar de Galilea, yo imagino que estuvo orando. Venía ahora con un propósito de encontrarse con estos hombres que estaban sufriendo, que estaban desanimados, que estaban frustrados, para ofrecerle esperanza y algo mejor. Dice que la gente tan pronto se enteró que él estaba allí, empezaron a llegar, empezaron a traer los enfermos, empezaron a llegar gente de todo tipo, mujeres, niños, hombres, mercaderes, rabinos, hombres ricos, hombres pobres, jóvenes, ancianos. Y se empezaron a golpear. Y querían que el Señor los tocase, que el Señor los bendijera, que el Señor les hablara. Cuando Jesús ve todo esto, se monta en la barca de Pedro y le pide a Pedro que se separe, que se aparte de la orilla. Y desde allí comenzó a enseñarle a la muchedumbre. Ofreció un mensaje de esperanza, un mensaje de consuelo, un mensaje de paz, que sería de aliento en ese entonces al allí presente, y lo es para nosotros hasta el día de hoy. No sabemos exactamente qué habló, pero sí sabemos que el mensaje que se llevó allí cambió vidas. Una vez él concluyó, le dice a Pedro que bogue mar adentro, que se vaya más mar adentro y que tire las redes. Aún dentro de la desilusión y la frustración de Pedro y los que estaban allí con él, estaba su hermano Andrés, él le indicó al maestro que echaría la red solo por su palabra. Él sabía que era de día, que había mucho ruido de gente. Él había intentado toda la noche de pescar, tanto él como los otros pescadores que estaban allí. Pero por amor a su maestro, él decidió obedecerle. Cuando Simón, Pedro y Andrés tiraron las redes y trataron de nuevo de sacarla, era tanto el peso que la barca se iba de lado. No podían levantar, dice que se querían romper de tanto peso. Así que inmediatamente llaman a sus compañeros de la otra barca, a Santiago y a Juan, pidiendo la ayuda. Y una vez lograron estabilizar la situación, asegurar la pesca, dice la palabra de Dios que estaban tan y tan llenos esos barcos que casi se hundían. Pero Pedro ya no le importaba la pesca. No le importaba si el barco se hundía. Él quedó impactado con lo que había ocurrido en ese momento.
Era una manifestación poderosa del poder divino. Y comprendió que él estaba frente al que domina la naturaleza. Reconoció su pecaminosidad y cuán indigno era. Y en ese momento le dijo al maestro: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pero aunque decía eso con sus palabras, se aferraba, dice la hermana G. de White, que se aferraba a los pies de su maestro y no podía separarse de él. Ojalá que nosotros también podamos reconocer la grandeza de Cristo Jesús. Que podamos reconocer el poder y la divinidad en nuestras vidas. Y que nos podamos aferrar a Él con todas las fuerzas. Jesús le dijo: no temas. No se lo dijo a Él solo. Se lo dijo a Él y a todos los que estaban allí. A Andrés, a Santiago y a Juan. Porque todos pasaron por la misma experiencia. No temas. Desde ahora seréis pescadores de hombres. Y dice la hermana G. de White que no es hasta que nosotros aceptemos nuestra incapacidad y dejemos a un lado el yo, que el Señor nos ofrece trabajar para Él. No podemos pensar que por nuestras propias fuerzas o por nuestra capacidad o por nuestra educación vamos a poder hacer un trabajo loable para Cristo Jesús. No es así. Dios quiere que nosotros dejemos nuestros intereses a un lado y que los sigamos. Debemos abandonar la vida anterior y comenzar una vida nueva, siguiendo los pasos de Cristo Jesús, como hicieron estos discípulos. El mismo que por su palabra podía juntar los peces del mar, también podía impresionar los corazones humanos para convertirlos en sus siervos. Y es lo mismo que quiere hacer contigo y conmigo. Aún estos hombres sin preparación, sin educación, Dios los capacitó para hacer una obra magnífica que perdura hasta nuestros días, ya casi 2000 años luego. Dios quiere hacer lo mismo con cada uno de nosotros, pero Él busca la cooperación de los que quieren ser conductos limpios para comunicar su gracia. Dios sí, lo único que quiere de nosotros es que nosotros lo pongamos a Él en primer lugar. Que podamos aceptarlo como nuestro Salvador. Que podamos entregarle nuestro yo. Y Él nos capacitará para hacer la obra. Dice Elena G. White ahí en el capítulo 25, dice que no tiene límite la utilidad de aquel que poniendo el yo a un lado, deja obrar al Espíritu Santo en su corazón y vive una vida completamente consagrada a Dios. No hay límite. No hay límite para lo que Dios puede hacer por ti y por mí. Cómo Él nos puede sacar del lugar más sucio
y convertirnos en lo más brillante para su obra y su causa. Dios quiere prepararnos. Dios quiere transformarnos. Y Dios quiere vivificarnos. Para esto debemos vivir una vida de devoción continua, la cual establece una relación tan íntima entre Jesús y cada uno de sus discípulos, que tú y yo somos discípulos de Él. Dice que el cristiano llega a ser semejante a Cristo en mente y carácter. Queremos tener la mente y el carácter de Cristo. Pues yo te invito hoy a seguirlo, a entregarle tu yo, a permitir que Él trabaje en tu vida. Quiera Dios que podamos permitirle a Él hacer esa obra en nuestras vidas y convertirnos en pescadores de hombres. Dios te bendiga y que siempre podamos estar de su lado y aferrado de su mano. Buenas noches.